Luciano, vamos a conocer la historia del general Gregorio Luperón. Y qué bueno que nosotros vamos a conversar, Casa de Museo General Gregorio Luperón, primera espada de la restauración. A propósito de esto, yo quiero que ustedes me acompañen a conocer el museo, a conocer su historia y ver por qué esta es la Casa de Museo del general Gregorio Luperón. Y qué bueno encontrarnos de una vez con buenos amigos. Bienvenido, Luciano. ¿Cómo está? Excelentemente bien. Primero quiero preguntarte, para entrar en materia, ¿cómo surge este museo? ¿En qué se inspiran? ¿Y cuál es la realidad de la historia del general Gregorio Luperón? Bueno, este museo es un proyecto que viene trabajándose desde hace más de 2 décadas por historiadores y personas preocupadas por la figura de Luperón, tanto locales de Puerto Plata como otros también interesados a nivel nacional. Ya para el 2005 se aprueba finalmente lo que es el proyecto para iniciar la construcción de la Casa Museo y se escoge la calle 12 de julio, número 54, por ser el sitio que perteneció a Luperón. Aquí él vivió y aquí él murió. Esta fue una casa de comercio en sus inicios en el primer nivel y construyó el segundo nivel para su hija Luisa, luego que ésta contrayera matrimonio. Aquí en el 2005 ya se inicia todo lo que es la construcción, se declara como patrimonio monumental del pueblo dominicano, la Casa Museo, y también se reconoce la figura de Luperón. O sea, este museo viene a hacer sentido de dar a conocer al pueblo dominicano y a nuestros visitantes extranjeros la figura de Luperón, no solo en la dimensión como militar, sino en la dimensión política y en la dimensión como ser humano, ya que era un ser excepcional. O sea, Luperón podemos decir que reúne todas las cualidades para ser lo que fue, un gran héroe para nuestro país. Cuando entramos aquí al museo, observamos 2 jóvenes. ¿Cuál es el papel de ella? Y vamos a preguntarlo directamente. A veces no les gustan hablar. El papel de ustedes dentro del museo y qué es el papel, cuáles son las orientaciones que ustedes dan. Le damos las informaciones requeridas. Yo soy guía, ella también. Sí. Entonces, ¿cuántos idiomas tú manejas? 2. Sí. 2. ¿Y le dan las orientaciones? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue estar en este museo del general Gregorio Luperón, vestido a lo... ¿Qué tú sientes cuando vienen a preguntarte por la historia? Bueno, yo me siento súper complacida a darle la información a todo el que venga aquí, ya que, imagínense, Luperón fue puertoplateño, y qué más que yo me sienta orgullosa de compartir la historia del general con todo el que venga preguntando por él. Bueno, un poquito más tarde estaremos ya buscando los nombres de ella, porque hay que ponerlos ahí en su crédito total. Bueno, en The Tour con Luciano, para Teleunión desde Santiago, para todo el país y a nivel internacional, porque es un canal internacional, vamos ahora a entrar ya en materia. Y estamos acá, vamos a hacer el tour y nos vamos a encontrar de inmediato con lo que viene siendo el guía que nos va a guiar, no solamente aquí, sino en la historia del general. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿El nombre tuyo? Guillermo. Guillermo, yo quisiera dejarte ya, sin muchas preguntas, que tú comiences a caminar conmigo aquí, que nos vayamos al tiempo, que nos traiga el espacio y que nos presente el momento histórico del general Gregorio Luperón. Encantado. ¿Con qué arrancamos? Podemos empezar dirigiéndonos a aquella época, lo que fue el 1800, época en la cual Luperón nació y murió aquí en Puerto Plata. Para ubicarnos podemos ver esta parte acá, en la cual recreamos la vestimenta formal empleada antes por la clase media. Destacamos fotografía de la época también, a la derecha ya, donde verá la parte rural de Puerto Plata, para ubicarse mejor en ese siglo. Y acá la parte urbana o citadina, para, digamos, entrar en lleno en Puerto Plata para aquella época. Con la historia del héroe, él nació aquí en Puerto Plata el 8 de septiembre en el 1839. Una familia muy humilde, madre soltera, 6 hijos en un campo un poco difícil. Su madre fue Nicolasa Duperron, apellido francés, el cual Luperón desde pequeño por amor a la patria lo cambió a Luperón, la versión actual y la más dominicana.
Tuvo 5 hermanos y él el más pequeño, pero tuvo que vender dulces, fruta, agua, panes, pescar, para, digamos así, apoyar a la familia en su sustento. Recrearemos en esta parte acá el ambiente que simula el lugar en el cual él creció con su familia. Su madre poseía un ventorrillo, se dedicaban a hacer dulces, panes y venderlo, razón por la cual aquí recreamos una cocina para aquella época. Podrá ver a la izquierda el elemento principal, que era el pilón, que era para moler el café, maíz y arroz para aquella época. Es lo más fácil de reconocer para aquel entonces. Tiempo después, para hacer el café, pasamos a esta parte, justo aquí, donde podrán recrear lo que era el colador para aquel entonces. Un artefacto bastante sencillo, pero muy eficiente. Hasta la fecha hace el mejor café en los campos. Después, lo que podrá ver encima de esto, acá, es el molinillo, que para aquella época era una licuadora para aquel entonces. Acá a la izquierda destacamos lo que es un filtro de agua, con lo cual purificaban el agua para aquel entonces. El famoso fogón para cocinar, carbón, la batea debajo, la cuava, y representa en sí el ambiente en el cual Luperón creció, en una familia muy humilde y sencilla. Bueno, cuando me habla de esta parte fundamental, observamos aquí algunas botellas, ¿verdad? ¿Qué eran en sí? ¿Cuál era el contenido de esa botella? Generalmente se empleaban para guardar aceite y en otros casos agua, pero más para el aceite para las lámparas, por así decirlo. Correcto. Entonces nosotros vamos a continuar. Estamos en la sala 1. Exacto, en la primera sala. En la primera sala. Y esta es, wow, qué preciosidad. Sí. La cámara enfocarán. Háblame de esto acá, esta parte histórica del general. Esta sala, o la segunda, representa la juventud en sí de Luperón. Durante esa época, él trabajó en un aserradero, en Jamao, donde allá, con apenas 14 años, dirigió ese lugar, el corte de madera. Su jefe fue un francés, Pedro Duboc, con el cual él aprendió este idioma, el francés, y aprendió francés para leer libros del mismo jefe. De esta manera, por sí solo aprendió casi todo, ya que fue autodidacta. Aprendió medicina, literatura, geografía y táctica de guerra, empleando libros como lo que puede ver en esta parte. Son la misma edición a los que él empleaba. En el primero allá verá un libro de geografía, en el cual también verá la lámpara humeadora, la primera que existía para aquel entonces y la más clásica. Después, la evolución de la misma, la lámpara de tubo o de gas como es hoy en día. En el segundo, acá, verá libros de literatura, con los cuales Luperón aprendió el amor por la patria y sus ideales. En cambio, en este último acá, un libro de medicina, ya que él pasó a ser, digamos, el curandero o el doctor allá, siendo medicina natural, por así decirlo. Verá lo que es el mortero, que era para machacar las hierbas y demás elementos básicos para aquel entonces. Entonces, podemos decir que en estas tres partes fundamentales, la parte agregada del conocimiento del general Gregorio Luperón. Exacto, la forma en la cual se instruyó temas principales. Temas ya, conceptos generales para la época que no todo el mundo podía tenerlo. Y siendo tan joven también. Esto aquí... Cada sala posee una información escrita en la cual los jóvenes o visitantes pueden informarse por sí mismos o ampliar los conocimientos. Acá destacamos lo que es lo mismo que expliqué, el tiempo en Jamao, y elementos adicionales como es la foto de Luperón, donde lo veré cuando era joven, con unos 21 años de edad más o menos. Bueno, vamos a continuar y, wow, qué precioso está la estatua. Antes de que me entre en el concepto histórico, y yo quisiera que el señor camarógrafo me enfoque, yo personalmente tengo una duda, porque varios historiadores dicen, bueno, el caballo siempre si tiene una pata, porque así que le dicen a los caballos, una levantada o en el suelo es como murió. ¿Conoce de eso? Por supuesto que sí. En el museo debemos informar respecto a todo. De acuerdo a la postura en la cual se muestre el caballo, explica la forma en la cual muere el jinete. Cuando el caballo se encuentra en esta posición con las dos patas delanteras levantadas o empotricado, como dicen, resulta que el jinete murió en la batalla. Digamos, murió en guerra. En cambio, si posee una sola pata delantera levantada, sería porque murió por causa de guerra, digamos una herida, y murió después por esa herida. En la otra explicación, si posee las 4 patas en el piso, sería porque murió naturalmente, digamos enfermedad o edad, pero no por causa de guerra.
En este caso representa que él murió en guerra. General Pedro Santana, observas aquí las fotos de General Pedro Santana. ¿Y qué tiene que ver Pedro Santana si traicionó la patria para muchos historiadores? Ven, que contigo, pues olvídate que la cámara es tuya en este momento en De Tour con Luciano. Ok, respecto a Pedro Santana, lo tenemos acá porque hay que saber la enfermedad para saber quién fue la cura. Este fue quien decidió entregar el país a España, con la llamada anexión a España, en el 1861, 18 de marzo. Luperón se enteró de esto y entonces empezó una oposición contra esto para defender el país. Lo tenemos acá ya que hay que saber quién fue quien entregó el país a España y la razón por la cual Luperón entonces se destacó para defender el país. Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí entramos a la sala 3. Correcto. Sala 3 que ustedes le dicen, ¿verdad? ¿Por dónde arrancamos? ¿Por acá? Bueno, podemos empezar ¿O aquí? vinculando esta parte con esta otra. Lo que mostramos acá es Luperón en la restauración, ya que participó así, como un general. Y en esta parte explicamos lo que es la guerra en sí, la restauración. 16 de agosto del 63 hasta el 65. Durante esa época de 2 años, Luperón pasó de ser, digamos, un simple civil a ser el militar más importante, ocupando rangos como generales, comandantes, general de brigada e incluso general en jefe del sur y del este en todo el país, ya que Luperón fue, digamos, el principal líder dominicano en defender el país contra España. Participó en el país entero, en la parte céntrica, e hizo frente a España completamente. Presentamos los elementos que se empleaban para aquella época para hacer la guerra. En forma gráfica, en esta parte las armas españolas, que eran los mosquetonizables, y en la derecha haya el arma dominicana, que eran los machetes, armas de reglamento del dominicano en el campo. Los dos frente a la canasta son de aquel entonces y verán el arma original de aquel entonces, con lo cual se hacía la guerra. Botellas para llevar el agua, para las guerras y también el aceite, y los baúles para alimento y municiones. En cambio, hay atrás una forma interactiva, donde cada general que participó en la guerra explica su propia historia. Destacamos las figuras más importantes, como es Luperón, Gaspar Polanco, Salcedo, los más importantes que participaron en esa guerra. Bueno, pero partiendo de esto que nosotros observamos, era desigual la lucha. Muy desigual. Estamos hablando de machete contra rifle, ¿verdad? ¿Rifle o fusiles? Fusiles, carabinas, varios nombres. Era muy desigual, pero la ventaja está en que Luperón fue un gran líder y empleaba tácticas de guerras muy eficientes. Guerra de guerrilla. Exactamente. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde él guardaba las armas o las ropas? Exacto. Digamos que le dicen a Luperón, hay una guerra en Santiago. Para aquel entonces había que irse a pie o a caballo, llevar municiones, agua y alimentos. Había que cargar con todo eso en baúles, en mulas o caballos, rumbo a Santiago. Y aquellos sombreros, ¿verdad? Sí, corríame el término. ¿Lo usaban en la época o lo que andaban con en la guerra? Bueno, verá, la guerra se hizo más bien por campesinos. Los que participaron en él fueron campesinos. Y el campesino, sin el sombrero no es nada. O sea que por reglamento tenía que andar con su sombrero, su machete y así defender el país a valor. Bueno, vamos a continuar entonces. Ven, sí, aclárame cosas porque tú no estás dejando solo. Quisiera agregar, cuando tú mencionas que había una desventaja, pero era una desventaja que a la vez era una ventaja, ya que el arma de reglamento española requería de un procedimiento para disparar. Carga y recarga, el cual consistía en insertar la pólvora, insertar el plomo, luego con una varilla se apretaba, luego se encendía, se disparaba y después había que tener un cubito con agua para enfriarla, para volver a disparar. Muchas veces hasta se pasmaban. Exactamente, y esto fue lo que contribuyó al fracaso del ejército español, además de las tácticas de la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque el arma dominicana, el machete, era de un uso sencillo, rápido y eficiente. A la vez que un español disparaba, ya el dominicano había volado 10 cabezas. Veo la bandera y cuando la veo ahí digo, bueno, pero ¿cuál es? Yo sé el valor para la patria, pero en ese entonces, ¿por qué el valor de la bandera y por qué está acá, en este lugar?
Bueno, la bandera era la parte más importante en esa guerra. Digamos que las tropas peleaban por lugares, ciudades o sectores, y en cada parte en la cual peleaban solían plantar la bandera dominicana para marcar esa parte como recuperada. Digamos que así sembraban como la patria en ese sector y así luchaban parte por parte, recuperando parte por parte del país hasta conseguirlo entero. ¿Y por qué la cantidad de bandera? ¿Tiene un símbolo la cantidad o es un agregado del museo? Bueno, la cantidad tiene varios significados. Las guerras que se hicieron, los pueblos que se conquistaron, las principales ciudades y también porque, digamos, representa las pérdidas también. La bandera es un símbolo nacional y siempre debe tenerse como lo más importante. Cuando hablábamos ahorita del general Gregorio Luperón y la forma en que están paradas las patas, estamos hablando en el Museo del General Héroes. Exacto. Aquí en el museo lo tenemos así porque representa la forma heroica de Luperón. Intentamos mostrarlo en su aspecto más heroico, como fue en la batalla. Digamos que fue un líder innato y lo mostramos acá de esta manera. Recordando tal como era. Exactamente. Vámonos con esto. Observamos aquí varias figuras históricas. Y yo quisiera que ambos, metan ustedes al medio, ambos me expliquen la importancia general Gregorio Luperón, general Pedro Santana. Y yo estoy seguro que cuando mucha gente dice aquí, Pedro Santana, que esto, ¿qué significa esta sala virtual? Exacto. Y por qué la conjugación de los diferentes actores de la historia dominicana. Nos vamos contigo para terminar en la parte acá histórica. Esto es una sala interactiva donde cada personaje te cuenta su historia, su participación en la guerra restauradora. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí está la parte opositora, anexionista, representada por Pedro Santana, quien vendió al país a España. Y ya vemos a Gregorio Luperón con sus hombres de confianza. Estos fueron quienes estuvieron apoyando y representando a Luperón en las diferentes batallas, lo cual garantizó el éxito, ya que Luperón era un estratega y también trabajaba en equipo. Bueno, y estos eran sus hombres de confianza. Vamos entonces, y yo quiero que el señor camarógrafo cuando pueda, yo quiero hablar, conocer un poquito más de la historia del general Gregorio Luperón. Cuando viene el turista o cuando viene alguien, ¿qué es lo que debe de hacer acá? Muy sencillo, el sistema es bastante simple. Usted toca la pantalla y podrá, digamos, interactuar con el programa. Tengo que ponerme el audífono obligado. O sea, lo primero es ponerme el audífono, ¿verdad? Exacto. Y después toco la pantalla. Y así comienza a explicar. En esta, yo quisiera que tú me... Aquí está, yo quisiera que de inmediato tú me grabes eso, y como ustedes conocen ya parte de lo que dice, me gustaría que me digan para el público que está viendo de Tour con Luciano, ¿qué conversatorio en este momento estoy teniendo con el general Gregorio Luperón? Bueno, lo primero que informa es cómo se vinculó a la restauración. Este empezó el 6 de agosto y él empezó a participar en Santiago en septiembre 6, recuperando el fuerte San Luis. Tiempo después se traslada a Cotuí, donde pone un cuartel general. De ahí se desplaza al país entero, como es Santiago, La Vega, San Cristóbal, la capital. Relata sus encuentros más importantes contra Santana en el Paso de Muerto y Río de Bermejos. Asimismo, relata su enfrentamiento contra Buceta, dirigente español. Lo más importante acá es que explica la razón por la cual peleó, su amor por la patria, ya que se considera dominicano y por tal razón defendería el país hasta la muerte. Bueno, ahí está la explicación. Luego de nosotros concluir en esta parte fundamental de los conceptos históricos de este importante museo, que debo de insistir al país y al mundo que Puerto Plata nada más no es playa, no es montaña. Sí, Puerto Plata no es otra cosa que simplemente venir a las arenas o a las playas. Puerto Plata es historia, Puerto Plata es cultura. Y nosotros estamos en The Tour con Luciano buscando la historia, pero verdaderamente conociendo un poquito más de este importante museo que está ubicado precisamente en Puerto Plata y que nosotros estamos llamando al país para que venga a visitarnos en este museo. Vamos a continuar The Tour con Luciano porque hay otras cosas más importantes. Claro, todas son importantes, pero ahora vamos a ver al general Gregorio Luperón ya desde el punto de vista de la familia. Así que continúen con nosotros para que conozcan otros aspectos más de la historia de este hombre que formó parte de la patria dominicana.
que destacar que el general Gregorio Luperón y lo que nosotros estamos subiendo es una obra arquitectónica al estilo victoriano. Destacar el concepto. Por eso también este museo histórico tiene lo que es salón multiuso. ¿Por qué salón multiuso? ¿Qué se da aquí? Bueno, este es un salón que lo tenemos con una sala de proyecciones también. Aquí tenemos un documental de 22 minutos, donde se relata la vida de Luperón desde su nacimiento hasta su muerte. O sea que los estudiantes o todo el que viene a visitar aquí y tiene el tiempo pueden de inmediato, por grupos. Es correcto, de hecho tiene capacidad para 45 personas cómodamente sentadas y el material se encuentra traducido tanto al inglés como al español. Está subtitulado y está en el idioma inglés también con el audio. O sea, lo pueden disfrutar tanto los nacionales como los extranjeros. Bueno, ustedes continúen. Recuerden que estamos en The Tour con Luciano. The Tour con Luciano es playa, The Tour con Luciano son hoteles, The Tour con Luciano es historia, es cultura, es religión, porque eso es lo que queremos llevarle al país. Un The Tour que real efectivamente conquiste todos los sectores. Y qué mejor que estar aquí en este lugar histórico, cultural, donde está plasmada la segunda patria de la República Dominicana, la segunda etapa. Para mí el general Gregorio Luperón es el padre de la patria. Para mí, que me excusen los demás por las grandes batallas. ¿Qué es esto acá? Aquí ya pasamos al segundo nivel. Como mencionabas de la arquitectura victoriana, cabe resaltar que esta edificación conserva su arquitectura original. O sea, tiene los mismos diseños, los mismos espacios, solo se cambió la distribución para agregar los elementos museográficos. Aquí arriba vivía el general o la hija, o sea, esto acá. Acá consistía la casa de la hija, después que ella se casó. El primer piso era un comercio de Luperón y acá vivía su hija después de su matrimonio. Vamos a hablar de esto. Observamos y relátame partes históricas y veo aquí una cruz y mucha gente me dice, bueno, que general Gregorio Luperón, y no queremos entrar en esos debates, si era católico, si era evangélico, pero no importa, vamos a hablar en general. Bueno, lo que mostramos acá son elementos de la época que representan al prócer. Cada cual tiene una vinculación específica a él. Podemos empezar con el crucifijo, como usted mencionó, ya que su bautizo fue día después de nacer. Allá podrá ver lo que es la escupidera, lo que son tinteros, ya que era un gran escritor para aquel entonces. Frente a la lámpara, un símbolo masónico, ya que también fue masón, muy destacado. Fundó los de Puerto Plata, restauración número 11. Dinero para aquel entonces, guante, lupas, infusor para té, pipa y demás elementos básicos de la época, que representa lo que Luperón empleaba para aquel entonces. Bueno, vamos a continuar. Aparte, fotos que recrean Puerto Plata para seguir viendo cómo era Puerto Plata para aquella época. Eventos que hoy en día permanecen, como es la Casa de Cultura frente al Parque Central, la Fortaleza San Felipe, en la cual Luperón participó en esta parte, y la calle Beler para aquel entonces justo acá. Hay algo aquí que me impresiona, toque de tambor en la Fortaleza San Felipe. Correcto. Digamos que para alzar la bandera se hacían estos actos, o sea, el dominicano con su patria es afamado, o sea, en la bandera era lo más importante y hacían fiestas con esto, para así decirlo. Continuamos entonces, aquí fotografía del... Familia Ayuberas. Fue una familia que apoyó a Luperón en la guerra contra Báez, ya que este fue un presidente muy dictador y Luperón siempre defendió el país contra la patria, contra presidentes dictadores y demás. Y allá entonces tenemos hijos de quién? De Máximo Gómez, un gran prócer, por así decirlo. Arriba José Joaquín Pérez. Personaje de la época que defendió al país, por así decirlo, con grandes ideales. ¿Y abajo? Una joven destacada para aquel entonces. La señora Adriana de Castro. Correcto. Bueno, ahí está. Hijo del general Máximo Gómez. Ya ustedes conocen la historia de Máximo Gómez y el pacto de Montecristi con José Martí. Máximo Gómez le preguntó a forma de chance al joven José Martí, cuando vino a plantearle la revolución cubana, ¿y qué me van a dar? Y José Martí le contestó, Máximo,
la ingratitud de los pueblos. Continuamos entonces con el general Máximo Gómez, prócer José Martí, a propósito de lo que estamos hablando con ellos, y de general Máximo Gómez tendremos que ir a Cuba para hacer otros conceptos históricos. Sí, porque allá hay muchos monumentos dedicados a general Máximo Gómez, que fue el general de los generales, junto a Maceo. Que por cierto también tenemos que hacer un tour en la casa donde Maceo vivió aquí en Puerto Plata, que eso es otra historia. Aquí estamos en presencia de ¿qué? Objetos en aspecto femenino que representan a su familia, tales como la esposa, la hija y después su nieta. Estos elementos son un poco más para vincularse a aquella época y lo que tenía su familia, por así decirlo. Desde velas de la época a su izquierda, platos decorativos, broches para la blusa, cinturones, camafeos, decoración de la casa de más elemento básico que recrean la vida que Luperón tuvo después de la guerra. Bueno, continuamos entonces y aquí estamos en presencia de la joven vestida de novia. Háblame de eso y la fotografía de las jóvenes de la época. El museo, más que historia de Luperón, intenta recrear Puerto Plata para aquel entonces. Las fotos que mostramos acá hacen, digamos, un acercamiento a Puerto Plata para aquella época. Aquí vimos la vestimenta formal empleada antes para que los jóvenes puedan, digamos, diferenciar entre hoy en día y el ayer de Puerto Plata. Claro, esa era la clase media. Exacto. Esta una etapa muy importante en la vida de Luperón, sus viajes a Europa. A partir de 1882 viajó a un aspecto más diplomático. Fue nombrado como ministro plenipotenciario en Europa, quien representó el país en diferentes países de Europa, Francia, Londres, otros sectores. Lo más destacado que Luperón llegó a hacer en esa época fue restablecer la amistad con el Vaticano. Introdujo al país en la Unión Postal Universal y también la Unión Latinoamericana. Fomentó el comercio con América y también con Europa para aquel entonces. Recreamos París en esta parte, ya que pasó mucho tiempo allá, tanto así que obtuvo la Legión de Honor en París. Y la vestimenta la vestimenta de cómo vestía a su esposa e hija mientras estaban allá. O sea, que eso representa a su esposa y a su hija en el momento en que estaban en París. Específicamente a Luisa Luperón, su hija. A Luisa. Observamos entonces los adornos harlados. Explícame. Esto hace referencia a la decoración europea, especialmente París, con los cuadros en columnas, les Champs-Élysées en la ventana, los Campos Elíseos. Intentamos que el puertoplateño vea cómo era Luperón en Europa. Y Puertoplateños y el mundo. El mundo entero, presenciar lo que Luperón vivió para aquella época en Europa. Entonces vamos a continuar de esta sala. Entonces entramos acá, observo que hay un piano. ¿Y General Gregorio Luperón era artista? No él, pero sí su hija. Su hija aprendió en París y aquí fue una gran maestra de piano. Tanto así que dicen que fue la primera para niños en Puerto Plata. Y empleaba uno parecido a este. El que puede ver acá es bastante viejo. Allen, dígale la cifra para que no se asuste. Bueno, ¿qué te digo? Este piano tiene más de 200 años y lo especial que tiene es que está en perfecto estado, tanto así que hacemos recitales de piano y noches de época, donde nos engalanamos con una preciosa música que viene de este piano. Vamos a ver, señor director, si usted me enfoca el piano. 200 años de historia tiene precisamente este piano, y la hija del general Gregorio Luperón era pianista. Exacto, muy hábil, una de las más destacadas en Puerto Plata para aquella época. Correcto. Vivió de esto. Vivió de eso. Antes de entrarnos allá, a aquella parte, vemos aquí algunas de las espadas, y quisiera que el camarógrafo cuando pueda nos les enfoque. Háblenme de eso. Lo que puede ver ahí son espadas que se vincularon a Luperón directamente. Asimismo podrá diferenciar entre el arma de reglamento del campo, los machetes, llamados gallitos para aquel entonces en los lados, y arma militar, sables o espadas para aquella época en el centro. Oh, ya. Y veo aquí entonces la historia de Luperón, el gobierno provisional y Puerto Plata, que fue capital de la República. Exacto. Tocando con ese tema, destacamos que Luperón gobernó el país desde aquí de Puerto Plata, razón por la cual esto fue la capital. Pero en un tiempo bastante breve, de 11 meses, dejó el país básicamente como nuevo, sin deudas, con educación, justicia, comunicación, cuerpo de bomberos, policía instruida y demás cosas en un tiempo sumamente breve, razón por la cual fue un gobierno ejemplar en 11 meses, desde Puerto Plata. Esa fue la importancia que tuvo General Gregorio Luperón, contrario a Duarte, que a Duarte
Duarte le pidió a Puerto Plata que fuera presidente de la República, y ahí fue cuando dijo: sé justo, lo primero, si queréis ser felices, hijo de Puerto Plata, yo aspiraré a la mayor recompensa del mundo, a veros libres, felices, independientes. Sin embargo, el general Gregorio Luperón gobierna, y como tú dices y dice la historia, hace un gobierno ejemplar. Desde aquí surge lo que hoy tiene es el sistema educativo de la República Dominicana. Introdujo el Instituto de Educación Normal aquí al país, organizó las fuerzas militares, estableció los ayuntamientos, cuerpos de bomberos. Además, fue un gran creador de infraestructura, tanto a nivel militar como a nivel social. el Puente de la Guinea, El Faro. Faro. La reconstrucción de la fortaleza y construcción de la ciudadela. Además, lo que es la glorieta del Parque Central es obra de Gregorio Luperón, por igual el ayuntamiento, entre otras tantas edificaciones que no terminaríamos hoy de mencionarlas. Importante, la glorieta del Parque Central y el ayuntamiento actual, señores. Qué visión. Tú ves que cuando se quiere trabajar por la patria y no es corrupto, las cosas funcionan. Pero en 12 meses dejar un país sin deuda. Eso es increíble. En esa época también. Exacto. ¿De qué esto es acá? Hábleme de eso. Yo quisiera que el señor director, eso se puede grabar, ¿verdad? El señor director me enfoque allá en lo que ustedes me están explicando esta situación. Al fondo recreamos lo que fue la familia del prócer Luperón. Podemos destacar desde la izquierda quien fue su esposa, Luisa Tavares, se casó el 21 de marzo en el 65. El mediano, su hija, que fue Luisa Luperón, quien se casó y vivió en esta casa. Y el pequeño, a la derecha, su hijo, que fue Jacobo Luperón. Los muebles y decoración al fondo son de la época y se vinculan y representan a su familia directamente. O sea que el general Gregorio Luperón tuvo dos hijos. Exacto. Jacobo y Luisa. Y Luisa. Respecto a ellos, su hijo falleció muy joven, sin dejar descendencia, razón por la cual no se mantiene tan vivo ese apellido Luperón. Se mantiene más por su hija que se casó y pasó a ser Landrov, que se mantiene hoy en día. O sea que muchos de los Landrov de Puerto Plata, no lo duden que sea de la ascendencia. Sí, son descendencia. Sí. Nosotros vamos en este de tour, en la parte histórica, cultural del tour con Luciano, vamos a continuar acá en una parte que a mí me llama mucho la atención, el problema de la casa, o sea, cómo se dormía, el tipo de ropas, de sábana y de cama. Acá yo quiero que ustedes me expliquen, y todo eso, que el camarógrafo nos va a ayudar, lo que ustedes me explican con las imágenes. Okay. Adelanten. Podemos empezar por este espacio en el cual recreamos el momento en el que Luperón se opuso a su mejor amigo y discípulo, que fue Ulises Eros, alias Lilis, que mostramos en esta parte. En introducción, Luperón fue su mejor amigo y hasta maestro, pero en su gobierno Lilis fue un poco diferente a Luperón, estableciendo una dictadura por mucho tiempo, razón por la cual el prócer se opuso a su mal gobierno. Tiempo después, por mantener la relación entre ambos y evitar una disputa mayor, optó por el exilio y no participar en su mal gobierno, razón por la cual dejó el país rumbo a Saint Thomas. Desde la mecedora allá atrás hasta la silla en este espacio son muebles que se vinculan a Lilis en su oficina presidencial y el momento en el cual Luperón se opuso a su mal gobierno. Que hay que destacar, agregándote un poco, que que Lilis era uno de su lugar teniente en una época determinada, y que muchos historiadores señalan que el general le decía: yo quiero que algún día, y decía: basta con que usted sea y después el general Lilis pues traiciona al general Gregorio Luperón, pero al final va y lo busca. Exacto. Al final la relación y la amistad prevalece ante los ideales políticos y va y busca a su maestro, por así decirlo. Esto acá. Esta, la misma cama que perteneció a su hija Luisa Luperón. Ella era un poco pequeña, razón por la cual la cama es pequeña, ya que él lo hizo a medida para ella, o sea, la mandó a hacer específicamente para ella. Como se hacía en la época. Exacto. Relata que dormían separados para aquel entonces, razón por la cual digamos que era una cama solamente para una persona. Bueno. Era diferente hoy en día. Era diferente hoy en día. Bueno, ahí está. Todo esto, esto me representa a mí entonces la sala íntima de la familia. No, representamos dos partes, conflicto con Lilis y parte íntima de la familia. De la familia. Entonces nosotros vamos a continuar aquí en The Tour con Luciano. Vamos a conocer algunas de las expresiones en los libros del general Gregorio Luperón. Ser justo
es sufrir por aquellos que no lo son. Dios mío. Siguiendo con la historia, después de que Luperón dejó el país rumbo a Saint Thomas, allá enfermó gravemente, varias causas, tanto así que obtuvo una infección en la garganta, convirtiéndose esto en un cáncer en su mandíbula o garganta. Casi murió allá hasta que Liz fue a buscarlo a Saint Thomas, como bien mencionó usted, de tal manera que Luperón regresó al país. La historia es un poco divertida ya que él vino en un barco aparte, o sea, el honor fue tan grande que vino en un barco separado, pero regresó al país y falleció en esa casa, cuando su hijo la atendía, en el 1897. Antes de pasar a su muerte, lo que mostramos acá, pensamientos importantes de él, sus principales ideales que tienen sobre la educación, política y libertad del país. Quien no defiende su patria, comprometida en su independencia, indigna de tener más nacionalidad. La grandeza de la nación no depende de la extensión de su territorio, ni del número de sus moradores, sino del carácter nacional. Esos eran los principales pensamientos que él tenía. Pero lamentablemente... Escúchame, me gusta mucho esta. El que ama la patria no puede comprometerla, no puede venderla, traicionarla, sino servirla y defenderla. Se ajusta, óyeme, como si fuera ahora que estuviéramos viviendo la época. Muy cierto. Hay uno que me encanta a mí, que es este que está acá. Vámonos. La política es una ciencia, más que muchos pillos aventureros solo la consideran como una ocasión de lucro. Oye, eso. Esta y aquellas expresiones del general Gregorio Luperón se ajustan a la época. Muy interesante. Aquí concluye o hay otra fase fundamental de este museo. Bueno, aquí ya explicamos lo que es su muerte y su apoteosis, como tal se llama la sala, ya que Luperón, luego de su muerte, 33 años luego, su cuerpo es llevado hacia Santo Domingo, hacia el Panteón Nacional. Esto es una foto durante su velorio de cuerpo presente en la Catedral San Felipe. Aquí vemos su cuerpo acostado. Está su espada, su uniforme militar, y esto no es una barba, esto es una mantilla que se colocaba para que no abriese la boca. Vemos los diferentes arreglos en honor a él que se hicieron, y aquí podemos ver su nombre en uno de los arreglos que se le hizo. Igual en esta foto lo vemos con más detalle. Esto fue un túmulo que se hizo en la misma catedral, en aquel entonces iglesia, en honor a Gregorio Luperón. Para los amigos que siguen de Turco Luciano, estamos en presencia que el general Gregorio Luperón nació aquí, peleó aquí y en el país, pero murió. O sea, que cuando nosotros vamos a la iglesia, a la catedral de Puerto Plata, ahí está la presencia del general Gregorio Luperón, me lo corrigen. Cuando vamos al Campo Santo, al cementerio histórico de aquí de Puerto Plata, ahí está la presencia del general Gregorio Luperón. Asumo que para la época se caminaron por las principales calles y debe ser multitudinaria el entierro, el funeral del general Gregorio Luperón. Realmente para aquel entonces fue el funeral más destacado hasta la fecha. Digamos que, y costoso también, el país entero se puso en esta acción. Digamos que Puerto Plata se dedicó a homenajear a su héroe natal. Las calles se llenaron de gente, pasó mucho tiempo en la catedral. O sea, ese túmulo duró más de un mes en la catedral, en honor al prócer. Tiempo después de su traslado a la capital, digamos que el país entero participó también en esto. Las calles estuvieron abarrotadas de gente, o sea, el pueblo entero en las calles para ver su cuerpo pasar. Le hicieron homenajes, desfiles, charlas y demás acciones para darle honor a quien fue héroe de la restauración para aquel entonces. Podemos decir, si ustedes les recuerdan la memoria histórica, el general muere en la fecha. ¿Y cuándo, conocen ustedes cuándo trasladaron al general Gregorio Luperón hacia Panteón, a la capital? Por supuesto, él falleció aquí el 21 de mayo en el 1897. En agosto de 1926 es trasladado a la capital y tiempo después es llevado al Panteón Nacional en el 1950 y algo. O sea, que fue en el gobierno de Horacio Vázquez. Correcto. Horacio Vázquez. Correcto. Con la ayuda de Bubu Limardo, quien fue uno de los precursores de esta acción, para que se reconociera a Luperón
como merecía. Como merecía. Se puede ver acá sí, también sí. este momento. Este otro momento, ¿está el general con quién? El que está de negro es Ricardo Limardo, Bubur, quien fue quien más promovió su traslado a la capital. Se puede ver La parte fúnebre. Exacto, el traslado a la capital. En esta otra, en la Puerta del Conde, podrá ver también el homenaje que le hicieron allá, con Acá en esta. decoraciones y arreglos florales. Decir que concluimos una de las partes fundamental de lo que es la historia del general Gregorio Luperón. En De Tour con Luciano, nosotros queremos decirle que aunque andamos el país, recorremos el país en lo que es la historia, en lo que es los hoteles, en lo que es la cultura, teníamos que detenernos acá en Puerto Plata. Y este museo histórico está ubicado en un lugar muy precioso, en la calle 12 de julio, número 54, en el corazón del centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, a solo pasos de lo que es el Parque Central y los diferentes atractivos más importantes de la provincia. Hay que destacar antes de la despedida la cuota para mantener esto. Que yo no quiero ya entrar en la parte crítica porque daño después el tour. ¿Qué se paga para entrar? No se paga, sino que se colabora. Bueno, tenemos una tarifa establecida tanto para estudiantes, quisiéramos que fuera gratis, pero el mantenimiento es costoso. El precio es de 35 pesos, el público en general, niños 50, adultos 100 pesos. He visitado frecuente, háblame de las personas que vienen acá, si vienen del país, si los estudiantes y los profesores se preocupan para que estos y estas vengan acá. ¿Cómo acogen los turistas que vienen a Puerto Plata este importante museo? La acogida en sus inicios le faltó un poco de movimiento, pero actualmente ya estamos recibiendo más turistas que en un inicio no los recibíamos por un tema que ya conocemos del tema de las comisiones y el turismo, y también las escuelas que siempre desde el principio nos han apoyado, y no solo de Puerto Plata, de todo el país. Aquí vienen muchísimas escuelas, desde San Francisco, desde Santo Domingo, La Vega, Moca, o sea, de todas las provincias de Puerto Plata, del país, nos visitan acá al museo. Aunque entiendo que deberían ser mayor las visitas, porque esto es un patrimonio que todo y cada uno del que nació aquí en este país debe de conocer. Ustedes verán que ahora va a haber más visitas. Debo de felicitarte y echa para acá públicamente. Déjame decirte, y quiero que te ponga acá en la cámara, al igual que... pero debo de felicitarte porque yo soy de los que siempre creo que en este país tenemos jóvenes, que la patria no está perdida, que todavía tenemos personas que se preocupan por capacitarse y contribuir a que el país sea mejor. Cuando entré aquí debo de admitir que todo el personal está preparado, guías oficiales con varios idiomas, con carreras universitarias, otros buscando su carrera, y qué bueno, ¿cómo captaron el personal tan selecto y tan profesional para estas explicaciones? Bueno, en sus inicios, desde el 2005 que se empezó con el proyecto, ya se empezó a buscar el personal. Ya luego en el 2012 se hizo una selección donde se escogieron más de 30 personas y se fueron depurando de acuerdo a sus condiciones, capacidades y cualidades. Y ya luego se conforma lo que es el equipo de la Casa Museo General Gregorio Luperón. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes que compenetrarte con la historia del general Gregorio Luperón y servir hasta de profesor, porque uno aprende cuando viene aquí al museo? Realmente digo que me siento honrado y gratificado. Digamos que compartir la historia es un honor y es como algo que gratifica la existencia de uno. Es muy divertido cuando alguien viene y aprende algo nuevo, dice, wow, eso pasó. Los capitalinos que dicen, no fue la capital esto. O sea, es como tan divertido que la gente aprenda de la historia y poder compartir con ellos, que es como muy gratificante para mí. Debo decirle que yo he venido varias veces y he leído un poco sobre el general, pero hoy aprendí algo. A mí, me escapó en mi memoria histórica la glorieta que fue construida por el general Gregorio Luperón, y
el ayuntamiento de Puerto Plata. Mira, que es importante que lo conozcan. Ustedes, amigos y amigas, debo de agradecer este tour. Yo espero que ustedes también hagan este tour que yo estoy haciendo. El objetivo de Tour con Luciano, a través de esta reunión para el país, canal internacional, es que ustedes conozcan de todo. Y por eso se llama de Tour con Luciano. Agradecerle profundamente la intervención, la explicación que dieron acá en Puerto Plata, en este importante museo histórico y hasta cultural. Así que a ustedes muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo de 8 a 9. Quiero destacar que en cámara y en edición está Melvin González, la colaboración de Diomedes Hilario y, como no, como siempre, mi adorada esposa que se encarga de todo, de maquillaje y todo, Elaine Jocelyn Tavares. A ustedes muchísimas gracias y los esperamos el próximo domingo de 8 a 9 en otro tour de Luciano.